Soy Leonardo Blausic y les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso Argentina Programa, Yo Programo 2021. Hoy vamos a ver colecciones, la primera parte de colecciones. Hoy vamos a ver listas, iteradores y set o conjuntos. Veamos a ver qué son las colecciones y en qué medida nos ayudan y nos simplifican un poco la vida. Vamos a achicar un poquito esto. Ahí está. Bueno, lo que vamos a usar básicamente de las colecciones es a entenderlas como estructuras de datos, fundamentalmente. Vamos a hablar de algunas estructuras de datos y cómo las colecciones nos permiten usarlas simplemente. Las estructuras de datos las tenemos que pensar como una representación de una colección de datos junto con las operaciones que se pueden hacer sobre ellos. Parecido a la definición de objetos, si lo piensan un poco. Las colecciones o estas estructuras de datos son reusables. Se pueden usar para resolver distintos problemas. Para cada problema, distintas estructuras pueden tener diferentes tiempos de respuesta, lo que es eficiencia temporal. O sea, según el tamaño de la muestra, qué tan rápido o no son capaces de responder ante una operación. Comenzaremos usando estructuras ya provistas por Java para ver cómo se usan. No necesitamos saber cómo están implementadas, aunque algo vamos a hablar de eso, ¿no? Para usarlas. Aunque sí debemos saber cuál es la eficiencia de cada operación. Y repetimos esto porque tiene mucho que ver la eficiencia temporal de las operaciones, o sea, el rendimiento, qué tan eficientes son estas estructuras frente a determinadas operaciones. Todas estas estructuras que vamos a ver en Java son realmente muy eficientes, están muy optimizadas para responder muy rápido a casi todo. Pero hay algunas que son mejores que otras para algunas operaciones. Y vamos a ver de qué es todo esto que estamos hablando. Bueno, acá tenemos una jerarquía del framework de colecciones de Java. Es el diagrama más sencillo que encontré para entender que es una jerarquía. Todo este framework de collection lo podemos entender como una jerarquía, simplemente. Todas estas dos que vemos hoy, que son la lista y los conjuntos, son iterables. O sea, la interfaz estas tres que están en verde son interfaces. La interfaz list, la interfaz set, la interfaz que heredan de collection, que a su vez hereda de iterable. Estas son interfaces. Las clases concretas, las implementaciones reales de las listas y conjuntos, son ArrayList, vector que no se usa, ya está deprecated, ya fue, esta no la vamos a ver, pero es parte del framework, y linked list. Y por el lado de los conjuntos tenemos el tree set y el hash set, que son sí las clases concretas que sí vamos a poder implementar, o sea, hacer un new de un array list o un new de un tree set. Eso lo vamos a poder hacer. No podemos hacer un new de un list o de un set, simplemente porque son interfaces. Listas. ¿Qué son las listas? Ustedes conocen lo que son las listas. Sencillo. La lista de asistencia, por ejemplo, la lista de los alumnos de la clase. No es más que eso. Una lista, es un concepto que está bien a mano de ustedes. O sea, los tienen frescos. Pueden representar una lista. Nos dice que las listas son datos organizados secuencialmente. Y esta palabrita es fundamental. Vamos a resaltarla como me gusta hacer siempre. Secuencialmente. Son datos organizados secuencialmente. O sea que primero viene uno, después otro, después otro, después otro. Desde el primero hasta el último elemento, así, secuencialmente. Por ejemplo, nombre y legajo de los alumnos presentes, una lista de alumnos. Y estando ordenados según cómo están sentados, por ejemplo, de izquierda a derecha. Los borramos si se van y actualizamos las posiciones si se cambian de lugar.
Esas son algunas de las operaciones que podemos llegar a hacer en una lista. Podemos llegar a necesitarlas ordenados de alguna manera particular, eliminar alguno, agregar, sobre todo vamos a agregar elementos a la lista, vamos a quitar elementos de la lista, y los elementos pueden ser, en el caso de las colecciones, van a ser siempre objetos. En el caso de las colecciones, no vamos a guardar dentro de una collection datos primitivos, vamos a guardar siempre objetos. Tipo list E. Acá hay algo que es nuevo, esta forma de pasar los datos. List E, esto es un tipo, el tipo que es el tipo de la interfaz. Tipo list E. Así. List E. Entre corchángulos se pone un tipo. Tiene que ser un tipo y como está en mayúsculas es un tipo de objeto. Por ejemplo, para crear una lista existen varias implementaciones. Acá tenemos una implementación con un new linked list. Pero vean acá el tipo. Esta es la sintaxis. List, que es el tipo de la interfaz. String, que es el tipo de objeto que voy a contener en esta lista. Se llama alumnos, la lista de alumnos. Y la construimos con new, como siempre. New linked list. Este es el tipo concreto de lista, la implementación de lista. Lo que les dije antes, linked list. Acá es la linked list, sería esta, la que estamos implementando en ese ejemplo. Linked list, y le tenemos que pasar también el tipo. Y los paréntesis porque es el constructor por defecto de la linked list. Acá tenemos una, y es lo mismo, pero usamos la implementación de array list, que es el otro, que está acá, este. Array list. Array list y linked list son las que estamos ejemplificando aquí y aquí. New linked list, el tipo, new array list, el tipo y los paréntesis. ¿Por qué? Porque es el constructor por defecto de la linked list o del array list. La clase lista en la API de Java, o list, ¿no? Presenta distintas implementaciones. La linked list sobre una lista doblemente enlazada y array list, que es una lista sobre arreglos. O sea, depende de cómo es la implementación interna, o sea, son dos implementaciones internas diferentes, aunque ambas tienen los mismos métodos que, por ejemplo, en común tienen todos los métodos de la list, de una list, los que están definidos en la interfaz list, como vimos en interfaces, o sea, es lo mismo. Una linked list o una array list van a tener los métodos, voy a tener disponibles los métodos de la interfaz, porque están declarados del tipo de la interfaz. Array list, ¿qué nos dice de los array list? Está implementado sobre un array de tamaño variable. Y acá tomémoslo con pinzas, mira, pongámosle comillas a esto. Tamaño variable, porque no existe tal cosa como tamaño variable. Presenta problemas de eficiencia para agregar o borrar elementos en posiciones intermedias. Ya veremos por qué. ArrayList es muy eficiente cuando se pide el valor almacenado en una posición arbitraria. Y claro, si está implementada sobre un array, la principal virtud de los arrays es que puedo acceder a las posiciones de manera inmediata. O sea, quiero la posición 5, voy a la posición 5 en un arreglo. No tengo que hacer ninguna operación para llegar. Corchetito 5 y llegamos. Linked list, implementado sobre una lista enlazada. Ahora vamos a ver qué es esto. Resuelve algunos de los problemas de eficiencia para agregar o borrar, pero es ineficiente al momento de pedir el valor almacenado en una posición arbitraria. Bueno, estas son las dos implementaciones que vamos a ver de list. ArrayList, bueno, está en blanco, ¿por qué? Está en blanco para poder dibujar un poquito. Bueno, el ArrayList está implementado sobre un array. Y lo más lindo que tiene ArrayList es que yo puedo hacer add. Y por ejemplo, le quiero agregar, por ejemplo, un 5. Un 5 tratado como integer y no como entero. Si la lista está declarada de tipo integer, esta por ejemplo sería, podríamos escribirlo, sería list integer, así con mayúscula.
Vamos a poner L con minúscula, ¿no? Esperen que no borra. L igual a new. Vamos a correr esto un poquito para abajo. Esto también. Igual a new. List. No, list no. Va a ser una array list de integer. Así. Ahí está, creo una lista. Entonces L es esto. Y empieza, ¿por qué de 2? Y qué sé yo. Yo supongo que empieza de 2. Me gusta suponer que empieza de 2. Podría empezar con una sola posición. O sea, ¿qué tiene adentro? Vamos a hacer el peor de los casos. Vamos a suponer que el array list adentro tiene un cuadradito, un array de una sola posición, que es la posición 0. Me gusta pensar que empieza así. Y entonces hago L.add y agregamos el número 5. Punto y coma. Entonces el 5 viene y se agrega ahí. Y se guarda ahí en la posición 0 y está todo bien. ¿Había lugar para guardarlo? Sí, había lugar. Ahora hago L.add y agregamos el 3. No hay lugar para agregar el 3. Entonces, ¿qué hace? Me dice, ¿no tenés lugar? No, no hace eso. ¿Qué hace? Internamente lo que hace un array list es redimensionar. Y vamos a suponer que cada vez que pido redimensionar duplique el tamaño. Entonces acá teníamos el 5 guarda, o sea, crea un arreglo nuevo. O sea, L, vamos a suponer nuestro mapita mental de memoria, que L está apuntando a un array de tamaño 1. Bueno, como no había más lugar, internamente el método add se dio cuenta que no había más lugar. ¿Qué hace? Dice, hay que redimensionar el arreglo. Crea dentro del array list un arreglo del doble de tamaño, copia el 5 en la posición 0 y ahora tiene lugar para agregar el 3. Entonces, la lista ahora está apuntando a este y ustedes saben que se desreferencia y se pierde por ahí. Pero ahora la lista tiene dos posiciones. Bueno, viene otra operación de agregar. Add, por ejemplo, 7. No hay lugar. Entonces, ¿qué hace? Y otra vez hace lo mismo. Vamos a hacerlo para arriba, porque este se lo llevó el recolector de basura. Entonces era de 2. Y bueno, hagamos una de... Primero, hagamos una de 4. Después cambiamos la referencia. El 5 lo ponemos acá. El 3 acá. Y el 7 que había que agregar lo ponemos ahí. Cambiamos ahora la referencia. Esta se pierde. Por lo tanto, esto se lo lleva el recolector de basura y estamos bien. Tenemos lugar para seguir agregando. Seguimos agregando. Add, qué sé yo, -1. Viene, agregamos el -1. No hubo problema. L.add. Viene el, qué sé yo, otra vez el 5. Y no hay lugar. No hay lugar, no hay lugar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este se lo lleva el recolector de basura y entonces el array list sabe que tiene que volver a redimensionar. Entonces, redimensiona otra vez. Crea primero ahora uno de 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno de 8 posiciones. Copia lo que teníamos. 3, 7, -1 y el 5 que agregamos. Lo puede agregar, cambia la referencia acá y este se lo lleva al recolector de basura. Listo, ahora tenemos para agregar 3 posiciones más. Entonces supónganse que hacemos sucesivas. L.add, no sé, 1, viene acá, L.add. Fíjense que yo hago agregar desde afuera y me olvido, no me estoy preocupando si hay lugar o no. Esto pasa internamente. L.add, otra vez un 1, ponemos un 1. L.add, qué sé yo, -3, viene el -3 y L.add, qué sé yo, un 0. Y no hay lugar. Otra vez no hay lugar. Otra vez no hay lugar. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ya sabe lo que hay que hacer. Hay que redimensionar.
redimensionamos, pero ahora hacemos uno de 16 posiciones. Estaba en 8, entonces partimos acá y ahora en 2, y este lo partimos en 4, este en 4, y acá lo mismo, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Copiamos todo, 5, 3, 7, menos 1, 5, 1, 1, menos 3. Fíjense que antes de poder usar el arreglo, copiamos todo, cambiamos la referencia, ahora sí se puede agregar y agregamos el 0. Y ahí se van agregando. Este se lo lleva al recolector de basura, pronto no va a estar más. Y este va de 0 a 15. Ahora tengo un montón de lugar más. ¿Cuántas resize llevamos? Agregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, hicimos. Con el 5 entró el 5 y nada más. Después, para que entre el 3, tuvimos que hacer un resize. Acá hicimos un resize. Y entonces era de 2. Quisimos agregar el tercero, no había lugar. Y entonces acá hizo otro resize. Agregamos el 7 y el 1. O sea, el primero teníamos hasta 1. Necesitábamos más lugar, acá hicimos duplicamos. No había lugar, duplicamos y tuvimos hasta el 4. O sea, 7 y 1 entraron bien. Para poner el 5 tuvimos que hacer otro resize. Y después, y tuvimos el 5, 1, 2, 3, 4, hasta el 3. Entonces tuvimos un resize para poner el 5 y otro resize para poner el 0. Cada vez se alejan más los resize. ¿Cuántos resize llevamos? 1, 2, 3, 4. Y con 4 resize podemos poner 16 valores. Si empezamos en 1. No sé si empieza en 1 un array list. Pero para hacer este ejercicio es una buena idea. Supónganse que yo quiero hacer 1.000.000. 1.000.000. Ay, perdón. 1.000.000. 1, 2, 3. Ahí está. 1.000.000 de add. De valores. Estoy agregando 1.000.000 de add. ¿Cuántos resize vamos a hacer? Muchísimos, ¿verdad? O sea que esto es ineficiente al extremo. Porque además cada vez que tengo que duplicar, o sea, crear un arreglo del doble de tamaño, después copiar todos uno a uno, y después cambiar la referencia y recién después puedo agregar. Entonces esa sería la operación de redimensionar. O sea, un arreglo no se puede estirar. Yo no puedo venir acá atrás y agregar más valores a medida que necesito ir agregando. No ocurre así. No se puede hacer esto con los arreglos. Los arreglos no se pueden redimensionar de esa manera. Cuando necesito más lugar se crea un arreglo nuevo y se copia todo. Bueno, pero volvamos acá. Son 1.000.000 de agregar. ¿Cuántas veces tendré que hacer resize? Muchísimas. El número es tan grande que no sé si me va a entrar en pantalla. Son 20 resize. Nada más. Solo 20 resize. Cuando estamos cerca del 1, o sea, por acá, aparece que se hacen a cada rato, hay que redimensionar. Pero cuando se va haciendo más grande, cada vez que duplico son potencias de 2. Entonces, ¿cuánto es? 2 a la 20, o sea, 2 a la 20 es aproximadamente 10 a la sexta, que es 1.000.000. Aproximadamente es 10 a la sexta. Por lo tanto, con 20 resize yo puedo guardar 1.000.000 de elementos. Simplemente haciendo 20 resize. Por lo tanto, no es tan tremendo, ni tan grave, ni tan ineficiente redimensionar el arreglo. Sí es una porquería borrar un elemento, porque si yo quisiera eliminar este vamos a poner en rojo, si yo quisiera eliminar este 1, ¿qué tengo que hacer? Para eliminar el 1 lo que hay que hacer es correr todo lo de atrás para adelante. Entonces este otro 1 viene para acá, el 3 viene para acá y el 0 viene para acá. Bueno, y entonces el próximo a agregar va a ir a parar ahí. Pero hay que mover. Yo elimino, hay que mover todo lo de atrás hacia adelante. Entonces, remover un elemento en un array también es una operación muy costosa. Costosa en tiempo, ¿verdad? Estos resize, sí, son costosos, pero se hacen pocos.
¿Mm? Lo mismo va a pasar si el array se da cuenta que hay muy pocos elementos. Entonces achica su contenedor interno, digamos. Es como que adentro del array list tenemos un arreglo que se va redimensionando. Siempre duplicando. No sé si exactamente lo hace así Java, si exactamente lo hace así esta versión de Java, pero por ejemplo en C++ sí trabajaba exactamente así y estimo que Java hace algo muy parecido. El concepto de todas formas es este. Es un arreglo que se redimensiona, no se estira, no se agregan cuadraditos atrás. Y se va haciendo más grande a medida que hace falta. Ni tampoco se crea por defecto de un valor tan grande que vaya a entrar todo. Así que bueno, esto es un array list, está implementado sobre un arreglo. Y la manera en que yo puedo agregar, olvidándome de decirle, fíjense que el constructor nunca le pasa un tamaño por defecto. Aunque creo que tiene un constructor donde uno le pasa un tamaño mínimo por defecto. Y si no, simplemente se indica así. Y con eso es suficiente. Bien, veamos el otro. Linked list. Bueno, veamos entonces lo que es una lista enlazada. Para ver lo que es una lista enlazada tenemos que pensar en un elemento nuevo. Aparece un elemento nuevo, que es un nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo vamos a entenderlo como un elemento que tiene dos partes. En la primera parte está el dato, o sea, el dato que quiero guardar. Y acá hay una referencia a siguiente. Acá hay una referencia al siguiente nodo. Esto es una referencia al... Está mal. Referencia al siguiente nodo. Formando una especie de trencito. Donde cada nodo apunta al siguiente nodo. Esto es una referencia al siguiente nodo. El último de la lista se dice que apunta a null. Entonces podemos tener una lista, por ejemplo, de enteros, donde los datos van a ser números. Por ejemplo, 35, 12, 8 menos 1. Una lista de integer. Una lista de integer, una array list una linked list de integer, ¿cómo se declararía? Sería algo así como list integer. Tengo que decirle el tipo de lo que voy a guardar en la lista. L o lista, vamos a ponerle L, como hicimos recién, igual a new linked list integer y los paréntesis que indican que es el constructor. De esta manera la declararía. Y igual que hicimos antes, para que esto haya quedado así, lo que hice fue, por ejemplo, l.add 35, l.add 12, l.add 8 y l.add menos 1. Y se fueron agregando nodos. ¿Cómo es el mecanismo para agregar nodos? Bueno, si viene un nuevo nodo, se va a agregar siempre al final. O sea, si yo quiero agregar un valor nuevo, por ejemplo, un l.add 21, por ejemplo, entonces se crea un nuevo nodo y el último de la lista se apunta al nuevo nodo. Este queda apuntando a null y ahí guardamos el 21, perdón, 21 era. El 21. Y así se van agregando nodos a la lista. En general vamos a tener una referencia al primer elemento de la lista y una referencia al último elemento de la lista. Para saber dónde tengo que agregar. Porque si no, para saber qué es el último, tengo que entrar por el primero, preguntarle si el siguiente es null. Ahí me doy cuenta que es el último. Si no es null, avanzar, 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 hasta que le pregunto si el siguiente está en null. Si está en null, sé que es el último y a partir de ahí es que puedo agregar otro. En cambio, con un nodo
al final de la lista, yo puedo simplificar esa operación de agregar al final. Pero vamos a ver de manera más visual cómo sería este procedimiento de agregar. Les puedo contar rapidito que, por ejemplo, si yo quiero agregar, por ejemplo, insertar, supónganse que tenemos esto así, que son nodos encadenados, enlazados, y yo quiero eliminar este. Yo quiero eliminar este. Simplemente lo que hay que hacer es puentear esto y conectar este con este, lo cual es muy fácil porque le digo que al siguiente de este lo conecte con el siguiente del siguiente y ya está. Lo mismo si yo quiero insertar, supónganse que tengo simplemente dos nodos. Esto es un poquito más complejo, pero se las estoy simplificando porque la idea es que usemos las listas y no que las implementemos. Supónganse que queremos insertar un valor, un nuevo nodo aquí. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer que el siguiente del actual apunte aquí y que este apunte aquí. Se quita esta referencia y ahora tengo una lista de 3 nodos. Estas son maneras mucho más baratas en tiempo de respuesta para insertar o eliminar en una lista enlazada de lo que sería en un arreglo. En un arreglo, como vimos recién, esto es mucho más costoso. Veamos esto de manera gráfica y visual en una página de internet que nos tiene todo esto resuelto y muy entretenido. Así que mudémonos a visualgo.net. Bueno, aquí estamos en visualgo.net, una página para visualizar algoritmos. Acá tenemos linked list, ¿ven? Aquí tenemos linked list que nos va a permitir ver cómo trabajan las listas enlazadas. Está también, acá hay algoritmos de ordenamiento que vamos a ver pronto. Así que vamos a usar esto también para mirar algoritmos y ver cómo se ordena. Aquí tenemos un árbol binario de búsqueda, que es la estructura interna de un conjunto, de un set, que es lo que vemos dentro de un rato. Aunque no vamos a visualizar cómo es. No vamos a ver la implementación interna de los conjuntos porque nos vamos demasiado con lo que es el curso. La idea es que ustedes sepan usar las colecciones, sino que las implementen. Así que bueno, vemos el módulo de linked list. Esto lo pueden hacer ustedes cuando quieran también. Creamos la lista vacía. Lo hacemos, no hay nada. La tenemos vacía y empecemos insertando. Tenemos 3 variantes para insertar elementos. Acá i igual a 0 sería la posición 0 para insertar adelante. Esta para insertar al final y esta para insertar en una posición específica de la lista. Vamos a insertar, el primero da lo mismo porque no hay nada, así que insertamos el 29. Y como es el único que hay, es la cabeza, la cola y la posición actual. Insertemos otro, también el adelante, insertamos adelante el 53. Entonces el 53 se crea y se enlaza con el otro nodo. Insertemos al final en esta posición, entonces 51 se va a agregar al final y se va a enlazar con el último nodo, o sea, la cola se enlaza con el nuevo nodo, siendo la nueva cola de la lista. Por ejemplo, insertemos ahora en una posición, por ejemplo, en la posición 1 ponemos el 42. Fíjense lo que hizo. Repitámoslo, pongámoslo más lento. Insertamos, creamos el nodo nuevo, el 42, se inserta en la posición que va a ser la posición 1. De vuelta, fíjense que lo primero que hace es buscar la posición 1, la encuentra, crea el nuevo nodo, conecta los nodos y ahí queda. Aquí tienen el pseudocódigo de esa operación. Aquí en este rectángulo tenemos el pseudocódigo para hacer esto. O sea, busca el índice y hace el intercambio para actualizar los enlaces de los nodos. Lo hacemos de vuelta,
¿eh? Busca la posición 1, cuando la posición es la 1, crea el nuevo nodo, lo enlaza con esa posición y a este nodo que lo tiene reservado lo enlaza con el nuevo nodo. Y ahí queda la lista. Insertemos otro en una posición cualquiera. Este dice que lo va a insertar, vamos en la posición 2 o en la posición 2. O sea, lo va a insertar en el 29. Va a poner el 50. O sea, va a quedar 53, 42, 50 y después el 42. Llega al 29. Esta es la 1. Este es el 2, aquí tiene que quedar, entonces el 50 lo enlaza con ese y cambia el enlace del 42 con el nuevo nodo, para que quede de esta manera. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Bueno, si queremos insertar al final de la lista, lo ponemos aquí, por ejemplo, el 73 que va en la posición 4. Entonces empieza por el principio y tiene que llegar a la última posición. No está usando insertar directamente después de la cola. Ahí lo está poniendo el 73. No, lo puso en el índice 4. Insert. Este es después de la cola. Por ejemplo, el 20 lo va a poner en la última posición. Como la cola es esta, lo hace directamente. Eso es lo que quería que vean. Como sabe cuál es el último de la lista, directamente hace que la cola la apunta al nuevo nodo y ese va a ser la nueva cola de la lista. Hagamos uno más o reiteremos este, agrega el nuevo nodo y cambia la cola por ese actual. Mientras que si le decimos que lo inserte en la posición, este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo quiero que lo inserte en la posición 6, o sea, 7 no lo voy a poder decir. Si le digo 9, a ver qué hace esto. Está entre 1 y 6, no puedo poner 9. Entonces tenemos que poner el 7, no puedo, entre 1 y 6. 6. Este no me lo va a dejar hacer. Pero fíjense que si esto es lento, vamos a hacerlo más rápido, tiene que recorrer toda la lista hasta llegar a la posición. Y eso es costoso. Llegó ahí y lo insertó. O sea, cuando inserto cerca de la última, tiene que recorrer desde el principio. A ver cómo es borrar un elemento. Remover un elemento. Removemos la cabeza, por ejemplo. Simplemente llegamos, tomamos el segundo, o sea, el elemento 0, no, el 1, y esa es la nueva cabeza. Vamos a remover la cola, por ejemplo, si queremos remover el último, la cola, hay que llegar hasta la cola, porque no puedo, nunca sé cuál es el anterior. Entonces ahí llegué a la cola, me doy cuenta que el siguiente tiene siguiente nulo y ese va a ser el anteúltimo. Llegué al anteúltimo y esa es la nueva cola. O último de la lista. A ver, removemos entonces cualquiera en una posición específica. Por ejemplo, vamos a poner la tercera posición. Removemos la tercera posición. 1, 2. Llegó a la tercera posición y hace... toma el siguiente y hace el puente que les dije. Bueno, así se mueve, se comporta, se enlazan, se desenganchan y como es, se borran y se agregan elementos en una lista. Es mucho más simple que hacerlo en un arreglo. Y bueno, ahora después seguramente vamos a volver a echar mano de esta herramienta de Visual Go para visualizar algoritmos y poder ver de una manera visual y entretenida cómo se comportan las estructuras de datos y los algoritmos. Bueno, aquí estamos de vuelta en nuestra presentación. En nuestras diapositivas vamos a ver algunas operaciones sobre listas. Por ejemplo, tenemos agregar un elemento. Como ya vimos, add es boolean. Add es boolean y agregamos un elemento en una posición o directamente agregamos el elemento. Sin decirle en qué posición, la lista se va a encargar de agregarlo donde corresponde. Borrar un elemento, remove, con el lo podemos remover
por posición, como hicimos en la visualización, o lo podemos remover buscando un elemento. Obtener un elemento, le decimos en qué posición de la lista es la que queremos obtener y nos va a devolver un elemento de tipo E, que es el tipo contenido en la lista, o preguntarle si la lista contiene un elemento. Este es muy útil para saber si un elemento está en la lista, si ya está en la lista, por ejemplo, para saber si está duplicado, tenemos el método contains, por ejemplo. Iteradores. Esto es algo nuevo. ¿Qué son los iteradores? Se puede recorrer una lista usando un iterador. Como vieron, las listas no son arreglos. Si bien como es el array list está implementado sobre un arreglo, no son arreglos. O sea que para recorrer estas listas tenemos que usar esto que se llama iterator. Tenemos que seguir el patrón iterator. La interfaz básica iterator permite recorrer hacia adelante una colección. O sea, las colecciones que son iterables se pueden recorrer hacia adelante. El orden de una iteración sobre una lista es hacia adelante a través de los elementos. Un objeto list también soporta un list iterator. Las listas tienen list iterator. List iterator. Se lo podemos pedir a las listas. El cual permite recorrer la lista hacia atrás. O sea que en un list iterator puedo ir hacia adelante y hacia atrás. Así como insertar o modificar elementos de la lista. Uso de iteradores. Por ejemplo, si estoy declarando la lista de estudiantes, list igual a new array list student, de tipo estudiante, la construyo, agrego un montón de elementos, los que quiera, y después, ¿cómo hago para tener un iterador? Lo declaro, iterator student itr igual a list iterator. Y ahí estoy obteniendo el iterador. Obtengo el iterador de la lista. La lista la crea aquí. Le pido a la lista el iterador y lo asignamos a esta variable de tipo iterator. Entonces, después recorro a través de los métodos del iterador. Mientras que el iterador tenga próximo, hago algo con el próximo. Mientras haya próximo, hago algo con el próximo. O sea, avanzo en la lista y muestro. Cuando empiezo a recorrer la lista, estoy parado adelante de la lista. ¿Hay próximo? Sí. Entonces muestro ese próximo y avanzo. Entonces acá estaría mostrando el primero, después el segundo, después el tercero. Hay formas de declarar con las list iterator. Puedo declarar un iterator que comience en la posición 0. Aquí está, eso está indicando. Lo estoy declarando en la posición 0 o lo estoy declarando en la última posición, que es lista.size. Entonces aquí estaría conectando. ¿Qué voy a hacer con este? Si estoy parado en la última posición, voy a iterar hacia adelante, mientras que si estoy parado en la primera posición, voy a iterar hacia atrás. Voy a avanzar en la lista. Me va a permitir retroceder en la lista. Esta es la herencia de lo que sería un iterator. List iterator e iterator son interfaces. Es una herencia entre interfaces. El iterator tiene hasNext, que es boolean, next, que es object, devuelve un objeto o un elemento, el que tenga la lista, y remove, que remueve el elemento corriente sobre el que está parado el iterador. El iterator, el list iterator puede preguntar si hay previo, si hay un elemento anterior, devolver el previo, además, agregar un elemento o setear un elemento. Estos son los métodos que agrega la list iterator. Aquí tenemos, por ejemplo, una simplificación del uso de iteradores que ustedes ya vienen usando con arreglos es el for each. El for each lo han usado para iterar sobre arreglos. Para iterar sobre arreglos han usado el for each. El for each lo hemos usado ya. A ver, repasemos un poco cómo es esto en las listas. Supongan una lista de string, que es una new array list de string. Declarada de tipo lista, construida como array list. Agregamos hola, ¿qué tal estás?
Con un for tradicional, ¿cómo se haría para recorrer esta lista? Desde igual 0 y menor que lista.size, o sea, las listas tienen el método size, que me dice su tamaño, como el arreglo era el arreglo.length. System.out println lista.getI, o sea, a la lista le digo que me devuelva el elemento en la posición i, tal cual si fuera un arreglo, ¿no? Estoy tratándola como si fuera un arreglo. No importa que sea una array list o una linked list, la puedo tratar de esta forma sin problema. Lo que saben ahora es que el array list va a ir directo a la posición i, porque es un arreglo, mientras que la linked list va a tener que recorrer desde el primero hasta la posición i para llegar a la posición i. O sea que este tarda nada en llegar a la posición i y este va a tardar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ir saltando de nodo en nodo hasta llegar a la posición i, como vimos en la visualización. Bueno, si lo recorro con for each, haría esto, esta línea. Simplemente recuerden cómo era el for each. El for each me declara este sería el iterador, ese es el iterador. ¿Qué está haciendo? Si tengo mi lista, vamos a hacer un simulacro acá. Si tengo el hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Que son los 4 elementos que agregamos. Hola, ¿qué tal estás? Entonces ese va a estar apuntando aquí y lo imprime ese, después se mueve, ese va a estar apuntando aquí, ese se va moviendo, imprime que, después ese se pasa para acá, y imprime ese se pasa para acá, imprime estás. Entonces ese fue moviéndose, lo podría haber hecho, mira, puedo hasta tener mi propia visualización. Si este es ese, entonces primero tengo a ese acá, después a ese le pongo acá, después a ese lo llevo acá, imprimo tal, y después a ese lo traigo para acá, y ese apunta a estas, imprime estas, hasta el final. Entonces, algo así es lo que hacen los iteradores. Así que el for each no es una simplificación del ciclo for, sino es una simplificación del modelo de iterator, del patrón iterator. Y nos permite recorrer una lista o una colección de manera muy simple. Set. Bueno, este es el otro tipo de la otra colección que vamos a ver hoy. La interfaz set define una colección que no puede contener elementos duplicados. Es como si fuera un conjunto. Set, la traducción es conjunto. Si piensan en los conjuntos, como los conjuntos tipo diagrama de Venn, cambiémosle el color, porque está muy clarito, hagámoslo negro o azul. Si piensan como un conjunto, entonces en los conjuntos ustedes podrían poner elementos, el 3, el 2, el 1, el 7, el -1, pero si vienen otra vez con un 1, no pueden tener dos 1, porque sería el mismo elemento. O sea, en los conjuntos no se admiten elementos duplicados. Así que por ahora quedémonos con esa idea y nada más. No vamos a repasar la implementación interna porque es bastante más complicada que la de una lista, ya sea como una array list o con una lista enlazada. Esta interfaz contiene únicamente los métodos heredados de collection, añadiendo la restricción de que los elementos duplicados están prohibidos. O sea que en principio hasta podría ser como si quieren, como una lista donde no voy a aceptar elementos duplicados. Simplemente. Y acá viene algo fundamental. Fundamental para los conjuntos. Para comprobar si los elementos están duplicados, es necesario que dichos elementos, o sea, el tipo de los elementos, o sea, la clase sobre la que estoy implementando o creando, instanciando esos elementos, tenga implementada de forma correcta los métodos equals y hashcode. O sea, si no, ¿cómo sabe un elemento que ya está? O sea, tiene que estar implementado equals para que cuando yo agrego un elemento al conjunto, el conjunto se fije si hay otro elemento igual a ese, y si hay otro elemento igual, no me deje agregar ese elemento al conjunto.
Hay varias implementaciones también. Tenemos dentro de la interfaz set existen varios tipos de implementaciones realizadas dentro de la plataforma Java. Vamos a analizar cada una de ellas. Bueno, por ejemplo, hash set. Esta implementación almacena los elementos en una tabla hash. Tabla hash. Es la implementación con mejor rendimiento de todas, pero no garantiza ningún orden a la hora de realizar iteraciones. Mientras que el tree set, esta implementación almacena los elementos en un árbol balanceado. Los elementos almacenados deben implementar la interfaz comparable, además. Recuerden que antes tenían que tener equals y hashcode, ahora además tienen que ser comparables. Esta implementación garantiza un rendimiento de log n, todavía no saben lo que es esto, ya lo van a aprender, en las operaciones básicas. Nota, compareTo debe ser coherente con equals, es decir, si a.equals b devuelve true, entonces a.compareTo debe devolver 0. O sea, yo para poder saber, como decía acá, si un elemento está duplicado o no, necesito equals y hashcode. Y para poder ordenarla, porque el treeset es una colección ordenada, esto implementa orden, necesito que los elementos sean comparables, o sea que yo los pueda ordenar. Y para que sean comparables tienen que implementar el compareTo. Pero este compareTo tiene que ser coherente con el equals. O sea, si a igual b da verdadero, entonces a.compareTo b debe devolver 0. Después tenemos la linked hash set. Esta implementación almacena los elementos en una tabla hash más una lista enlazada. Es una mezcla, o sea, es una lista enlazada con la condición de que no haya elementos duplicados y guarda todo es una mezcla entre lista enlazada y tabla hashing. Entonces tenemos tres implementaciones: hash set, tree set y linked hash set. Los más que más vamos a usar son estos dos. Entonces, conjuntos, ¿qué es lo importante de los conjuntos? No se permiten elementos duplicados. Bueno, vemos este ejemplo de un conjunto, de un set. Vemos la declaración del set, simplemente como una interfaz, y implementado sobre un hash set de strings. Vamos a guardar string en el conjunto. Usamos igual el método add, agregamos varios strings, hasta aquí no hay problema. Cuando queremos volver a agregar second, que ya fue agregado, no va a ser agregado. Este no va a ser agregado en el conjunto, lo mismo que 4. 4 no va a ser agregado en el conjunto porque es duplicado por esto. El método string, el tipo string de Java, tiene el método equals implementado, también es comparable, aunque aquí estamos usando un hash set, y eso está todo perfecto, o sea que funciona bien. Y por último vemos aquí abajo que podemos imprimir un conjunto directamente a través de system.out.println, porque el tipo set tiene implementado su propio toString. Así que estaría bueno ver en Java, en Eclipse, qué pasa si corremos este ejemplo y si realmente no agrega los elementos duplicados. Así que vamos a Eclipse y veamos si esto funciona tal cual como está esperado aquí. Bueno, aquí estamos en Eclipse, transcribimos el código que estaba en la diapositiva, un método main, declaramos un conjunto de strings, agregamos todos estos strings, en teoría parecen ser números, pero no son números, son strings, y vemos que second no debería ser agregado y 4 no debería ser agregado porque ya fueron agregados con anticipación. Veamos entonces si lo ejecutamos, qué nos queda en el conjunto. Veamos. Primero, segundo, fíjense que ni siquiera mantiene el orden. No mantiene el orden. El orden está de acuerdo a una tabla de hashing interna que implementa el hash set. Así que aquí no tenemos el orden, ni siquiera el orden de entrada. Pero tenemos un solo 4, a pesar de que hubo dos intentos de agregarlo, y un solo elemento second
a pesar de que hubo 2 intentos de agregarlo. Bien, cambiemos la implementación por un treeset, a ver si hay diferencias. Treeset es debemos importarlo, acá están los import para que estas collections funcione, el treeset de Java útil. Ahí lo tenemos. Bueno, a ver, ejecutémoslo. Un treeset que es una colección ordenada. Si el string implementa comparable, es una colección ordenada. Debería quedar ordenado alfabéticamente. Bien, primero tenemos el 3, el 4, el 5.0f tratado como string, después el 1 que empieza con O y second que empieza con S. O sea que hizo un análisis no alfabético porque hay números. Esto tiene, creo que es lexicográfico que se dice, o es un orden, bueno, según cómo están ordenados los strings, el compare to de los strings. Ahí probamos con las dos implementaciones lo que pasa. Podría yo después de esto, si quisiera, a ver, perdón, aquí perdí el foco, hacer un set.remove, por ejemplo, remove, y podemos borrar a quién, podemos borrar al 4. Así. A ver qué ocurre. Y después volvemos a imprimir el set. A ver ahí qué ocurre. Lo mostramos como fue agregado y después lo removimos. Pudimos quitar el 4. Una vez que lo removimos, seguramente sí puedo volver a agregarlo. Control C, Control V, lo agrego y lo volvemos a mostrar. Aquí abajo. Ahí tendríamos que tener el 4. Muy bien. Ahí lo volvemos a tener y mantiene el orden. Guarda y además vuelve a recuperar el orden. ¿Qué más podemos hacer con el set? Set punto, por ejemplo, contains. Quiero saber si contiene, pero que lo vamos a hacer abajo, ¿no? Set punto contains. Y queremos saber, para no agregarlo, si contiene, por ejemplo, el tercero. Que sería así, 3rd. Le preguntamos si lo contiene, esto debería devolver falso, entonces pongámoslo en un CISO. Podríamos haber hecho una JUnit, ¿no? Qué pobre esto, eso por dar muchas materias, y en otra no puedo usar JUnit todavía. Entonces es true, ¿verdad? Lo contiene. Contiene. Está perfecto. Me dice true. O sea, yo puedo saber además si contiene o no contiene un elemento en un conjunto. Bien, aquí tenemos una mini demo de cómo funciona un conjunto con algunas cositas. No visualizamos cómo se agrega porque para eso hay que ver una estructura que es bastante más complicado, pero nos dimos una idea de cómo operar un poco con un set. Bueno, como siempre, para terminar con una clase, vamos a ver un ejemplo de aplicación de todo esto que hemos estado discutiendo. La idea es la siguiente. Nos piden implementar un método estático getPersonas que reciba el nombre de un archivo y devuelva un objeto LinkedList con personas que fueron leídas del archivo de texto con formato DNI, apellido, edad. 2. Implementar un método estático getPersonas mayores de edad que reciba un objeto LinkedList y una edad y devuelva otro objeto LinkedList con las personas cuyas edades son mayores a esa edad. 3. Sobreescribir los métodos equals de object para determinar que dos objetos personas son iguales si sus DNIs son iguales. Y toString para aplanar el objeto a una cadena que contiene los colaboradores internos del objeto separado por coma. O sea, hacer el método equals para poder saber si dos personas son iguales a partir de su DNI.
y un método toString para mostrar el objeto persona como una cadena donde van a estar, o sea, debería ser similar a esto, DNI, apellido, edad. Nos pide separados por coma. Rehacer el punto 1, pero evitando cargar del archivo personas repetidas, y generar el archivo personas, esperen que estoy tapando, generar el archivo personas mayores de x.csv con el resultado del punto 2 en dos versiones, ordenado por apellido y ordenado por DNI. Esto del CSV son archivos separados por coma. Estos son archivos muy usados porque, por ejemplo, Excel los abre de manera inmediata, sin problema, como una planilla. Así que vamos a tratar de generar un archivo CSV. Bien, vamos a Eclipse a ver cómo se puede resolver esto. Y manos a la obra. A ver cómo aplicamos, cómo podemos leer de un archivo de texto y tener todos esos datos, de todas esas personas en una lista. Bueno, aquí estamos en Eclipse. Tenemos la consigna. Siempre trato de ponerles la consigna delante del código para que sepan de qué se trataba este ejercicio cuando lo abran. Cuando abran el punto Java, recordar de qué iba este ejercicio o qué era lo importante, qué era lo que había que hacer en este package o en este proyecto. Entonces, bueno, creamos una clase que se llama leer y escribir personas y hacemos el método, lo que nos piden primero, ¿no? Implementar un método estático getPersonas que recibe el nombre de un archivo y devuelve un objeto LinkedList de personas. Por lo tanto, public static, así lo pedía la consigna, LinkedList persona, getPersonas y el archivo, el nombre del archivo con su ruta completa. Adentro de aquí voy a procesar este string, suponiendo que es la ruta completa a un archivo o simplemente el nombre del archivo, pero en ese caso el archivo debe estar en la carpeta del proyecto. Bueno, declaramos un escáner, vamos a leerlo con scanner, un scanner SC inicializado en null. Y dentro del bloque try conectamos el escáner con el new file y el file conectado con el archivo que se recibe por parámetro. Esto lo vimos cuando hicimos entrada-salida en la clase de archivos. Bien, aquí estamos leyendo mientras el escáner vea que hay un próximo, tiene próximo significa, o sea, hay más líneas para leer. Leo cada línea del archivo. ¿Con qué la leo? Con sc.nextLine. Esto es similar a lo que hacíamos en BufferedReader con el readline. Ahí teníamos un punto readline. Acá tenemos un scanner.nextLine. Y eso lo guardo en una línea que es un string. Declaro una variable de tipo string, línea, que se va a volver a declarar cada vez que entro al while, porque como está declarada adentro, el tiempo de vida o el scope de esta variable es aquí adentro. Podría declarar todo afuera, pero no es necesario. Entonces, string línea igual a sc.nextLine, tengo toda la línea leída del archivo. La leo con este método de scanner. Una vez que ya la leí, la spliteo. La spliteo, yo sé, porque me lo dice la consigna aquí, que el formato es DNI, apellido, edad, separado por un espacio. Por lo tanto, el separador del split va a ser un espacio. Entonces tengo un arreglo de strings de 3 posiciones. DNI, apellido y edad. Todos de tipo string. Entonces el DNI declara una variable DNI que es int, la obtengo de hacer integer.parseInt, dato 0, la posición 0 de este arreglo de string que me devuelve el split. El apellido es directamente la posición 1 y la edad es el integer.parseInt de la posición 2. Ya tengo tres datos, 2 enteros y un string, correspondientes al DNI, el apellido y la edad de esa persona, de cada persona leída en el archivo. Agrego esa persona a la lista siempre y cuando no esté repetida. Ya que lo piden más adelante en la consigna, ¿no? Repetir el punto
para acá, rehacer el punto 1, pero evitando cargar del archivo personas repetidas, directamente lo consideramos aquí antes de agregar, antes de hacer el add, porque es una lista. Entonces yo la voy a, ¿cómo lo agrego a la lista? Se agrega a la lista con el método add, personas.add, y le paso p. ¿P quién es? O sea, acá creé una persona, creé una nueva persona, P, a partir de los 3 datos leídos y parseados al tipo correcto. Entonces, por el constructor de persona, construyo una nueva persona y eso, y esa persona es P. Esta persona P la voy a agregar a la lista siempre y cuando no esté en la lista. ¿Cómo sé si la persona está repetida o no? Usando el método contains de la lista. Bueno, ¿por qué puedo preguntarle a contains si personas está en la lista? Contains es capaz de devolverme true o false porque personas tiene implementado el método equals. Si la clase persona no tuviera implementado el método equals, contains no sabe qué hacer. Es lo mismo que pasa con los conjuntos. Yo quiero saber si en un conjunto puedo agregar o no un elemento, y para que el conjunto se dé cuenta que el elemento está duplicado o no, necesita tener el método equals en la clase del objeto que pretende, la clase que es el tipo del elemento que quiero agregar. Por lo tanto, contains, que me dice si un objeto está o no está en una lista, funciona porque tengo implementado el equals. Bueno, repasemos en este método getPersonas todo lo bueno de las listas que estamos aprovechando. En principio estamos creando el objeto personas, que es una linked list. Va a ser una linked list de personas. Para declararlo, lo declaramos también de tipo linked list. Y contiene personas. O sea, en este caso no lo estamos declarando del tipo de la lista, aunque podemos declararlo del tipo de la lista, porque todos los métodos que estamos utilizando de lista están en la interfaz. Va a ser una nueva linked list de persona. El único objeto que voy a poder contener son objetos de tipo persona. Aquí es una llamada al constructor. No le tenemos que pasar para el tamaño. No necesitamos decirle de qué tamaño va a ser esta lista, porque en principio no sé cuántas personas vienen en el archivo. Esto con un arreglo se complicaría bastante porque tengo que tener un estimado de cuántos datos hay en el archivo para no pasarme del tamaño del arreglo o hacer un arreglo excesivamente grande para que cada dato de las personas se entre en el arreglo. En cambio aquí con la lista no necesito decirle de qué tamaño es. Bueno, y aquí uso el escáner. Toda esta parte es de lectura del archivo. Aquí uso el método add para agregar la persona. Una vez que la persona ya fue construida, está todo bien. Pueden acá agregarle excepciones si quieren, tratamiento de excepciones por si el tipo de datos es incorrecto o tiene menos datos de los esperados. Podrían hacer algún tratamiento de excepciones para no levantar datos incorrectos del archivo. En este caso vamos a suponer que todos los datos de todas las personas están completos y correctos. Bueno, agrego la persona simplemente con el método add. Pero la agrego si no está ya dentro de la lista. O sea, el método contains es un método de lista que me dice si un objeto está o no está ya en la lista. Entonces yo quiero saber si, no sé, si alguna persona que leí está en la lista, le pregunto, o sea, antes de, una vez que construí el objeto P, pregunto si ese objeto P está contenido dentro de esa lista. Si está contenido, no lo agrego. Por eso le puse un no adelante. Si P no está contenido en la lista, entonces puedo agregar P. Y aquí tratamos la excepción de Find Not Found Exception, que es la más habitual que puede aparecer cuando uno trata de leer archivos del disco, o sea, no encontrar el archivo. Es una excepción que no se puede dejar desatendida. Bueno, y por último cierro el archivo. Y devuelvo esa lista de personas. Tengo que devolver linked list personas y aquí
No, necesita que sea, tengo que devolver a personas, que es de tipo linked list personas, y persona está declarado de tipo lista. O sea que aquí tiene que ser linked list. Linked list, ahora sí. Y devuelvo a personas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, si queremos ordenar a las personas leídas, que están en esta lista que recibo por parámetro, las quiero ordenar por DNI. Bueno, haremos un comparador por DNI. Los comparadores ya los vimos cuando hicimos la biblioteca de Yael para ordenar los libros. Teníamos varios comparadores. A ver, veamos cómo es el comparador por DNI. DNI Comparator. Un DNI que implementa comparador de persona y va a comparar una persona con otra. Implementa el método compare. Y va a comparar DNI con DNI. Los compara por DNI. Entonces devuelve integer.compare. El compare de los integer está usando. Y le pasa como parámetros 2 DNI. El de dos personas. Es que es como trabaja el método compare. Esto ya lo vimos cuando analizamos y trabajamos con los comparadores. Esto lo hicimos con array, acá es igual, solamente que cuando yo quiera ordenar, acá cuando quiera ordenar no voy a usar arrays.sort, sino collection.sort. Collection.sort le paso la lista que quiero ordenar y el comparador que quiero usar. Si la clase persona tuviera un método implementara comparable, y tuviera un compare to, usaría ese directamente. Aquí le decimos cuál es el comparador que queremos usar. Tenemos varios comparadores, otro para apellido, ordenar personas por apellido, ordenar personas por edad, y si ya que eran 3 campos, hicimos 3 comparadores. Y acá tienen cómo se hace. Por ejemplo, el de la edad va a comparar la edad. Y el de apellido, acá, el de apellido compara por apellido. El de apellido usa el compare to de strings. No usa compare, sino devuelve el compare to. Que devolvería lo mismo que devuelve el compare, o sea que cumple. Bueno, persona Java, la clase persona, para que todo esto funcione, tiene tres atributos: DNI, apellido y edad, el constructor, y el método toString. El método toString ya se armó para cumplir con lo que es el CSV, para que cada vez que imprimimos, que saquemos una persona al print line, se escriba tal cual lo precisamos en el CSV. Tenemos, bueno, getDNI, y aquí tenemos los más importantes, que son el hashcode y el equals. El hashcode y el equals. Estos están aquí en la clase persona. Y el equals de aquí, a ver, este es un equals completo. Esto está comparando todo. DNI, edad y apellido. Este está comparando absolutamente todo. A ver, persona, compara por apellido, compara por... después por DNI. Podríamos simplificarlo y dejarlos directamente por DNI. Es como pide la consigna, pero bueno, acá tenemos un equals completo. Tienen que ser igual todos los campos. Bueno, volvamos aquí. Entonces tengo 3 métodos que ordenan. Eso, 3 métodos estáticos que sirven para ordenar alguna lista de personas que yo le paso. Y después tenemos aquí get personas mayores de edad, que es lo que pide la consigna. ¿Cómo hacemos para hacer? Acá estamos haciendo como un filtro. Le voy a pasar una lista de personas y una edad. Y yo quiero que el sistema me filtre. Aquí está con una linked list y aquí está con una... esta devuelve una lista. Get personas mayores de edad está devolviendo una lista. Así que podría ir cualquiera de los dos. Aquí lo tengo hecho comentado con una linked list y aquí con una array list.
que también funciona de la misma manera. Entonces este método devuelve una lista, pero con las personas mayores de una edad que pasó por parámetro. ¿Cómo trabaja esto? Declaro una lista, o sea, una lista auxiliar, otra lista que se llama personas mayores, y la implemento sobre un array list de personas. Después recorro la lista, acá estoy recorriendo con un for each estas personas que vienen con parámetros, estas que están aquí. Esas personas que vienen por parámetros las recorro. Para cada persona pregunto la edad. Si la edad de cada una de las personas es mayor que la edad que paso por parámetro, entonces la agrego a personas mayores. La agrego a personas mayores. Como persona ya sé que no hay repetidos, no voy a tener repetidos acá tampoco. Y simplemente, o sea, con un for each y una pregunta y un if, yo estoy filtrando las personas mayores de determinada edad. Y después devuelvo personas mayores. Aquí hice como si fuera un filtro. Hice un filtro sobre mi lista de personas. Fíjense que lo estoy recorriendo con un for each. No me importa cuántas hay, nada. Simplemente las recorro a todas y si la edad es, a cada una le pido la edad, la comparo con la edad recibida por parámetro y si es mayor a esa edad la agrego a la otra lista que es personas mayores, que es la que finalmente devuelvo. Bueno, una vez que ya tenemos filtradas a las personas mayores de edad, lo que vamos a hacer es imprimir, generar archivos a partir de esos datos. Aquí tenemos un archivo, hicimos un método, escribir personas general. Recibe una lista de personas y el nombre de un archivo. Trata la excepción con un throws, una IOException. Lo que podría pasar cuando escribimos archivos en el disco es que estemos tratando de escribir en un espacio que sea de solo lectura, por lo tanto no va a querer escribir, o que el disco esté lleno y por lo tanto tampoco se puede crear un archivo nuevo, porque nos quedamos sin el pendrive está lleno, o donde sea que estamos escribiendo, se acabó el espacio o es de solo lectura. En ese caso no hay nada que hacer y se lanza una excepción de entrada-salida, una IOException. Estas son las que no pueden quedar desatendidas. Así que hay que ponerlo, no se puede no ponerlo. Si lo quito, esto va a dar error. Vean lo que pasa. Si lo quito, el printwriter da error. Aquí me dice que hay una excepción no atendida, desatendida. O sea que tiene que estar así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Conectamos con un printwriter. Ese archivo, file, que recibimos, lo usamos, ese nombre que recibimos como parámetro, lo usamos como nombre del archivo. Un file writer se le pasa el nombre de un archivo para que escriba en ese archivo. Si el archivo existe, va a sobreescribir lo que tenga el file writer. Un new file writer con un archivo como parámetro, con un string, con un nombre de archivo como parámetro, nos sirve para inicializar el printwriter. El printwriter entonces, salida, que es un printwriter, va a escribir en este archivo que pasemos, en un archivo cuyo nombre va a ser este que pasamos como parámetro. Y después simplemente si recibimos una lista de personas con un for each, a cada una de las personas le hacemos un print line a través de salida. En vez de system.out.println usamos salida.println. Y como ya le dijimos a persona, le hicimos un toString para que cumpla con lo que necesita un archivo CSV, los campos van a estar separados por coma y eso va a cumplir con el formato CSV. Finalmente cerramos el archivo. Bueno, este imprime cualquier lista de personas en un archivo, es general. ¿Qué pasa si queremos escribir a las personas mayores, escribir personas mayores de edad ordenadas por DNI? Le pasamos nuestra lista de personas y la edad que queremos filtrar. Como acá adentro vamos a llamar a escribir personas, tenemos que tratar la excepción también. Entonces creamos una lista auxiliar que se llama personas mayores, donde vamos a guardar el resultado de usar el método getPersonasMayoresDeEdad, que es el que está acá arriba, el que hicimos hace un ratito.
este método me devuelve una lista de personas, ya está filtrada. Después las ordenamos por DNI y las imprimimos con este método que acabamos de hacer, escribir personas, pero pasándole como lista a las personas mayores y como nombre de archivo todo esto. O sea, mayores de la edad, que es la que viene por parámetro, ordenados por DNI.csv. Ese va a ser el nombre del archivo. Lo mismo si lo queremos ordenado por edad. Le pasamos la lista de personas y la edad que queremos filtrar. Filtramos por esa edad. La ordenamos por edad, ahora no por DNI, sino por edad. Y escribimos personas mayores, mayores de, ordenadas por edad. Estas son las cosas que pasan por copy-pastear. Por edad. Por edad. Ordenadas por edad. .csv. Y ya está. Con esto hemos cumplido todas las consignas. Sabemos que no tenemos datos repetidos. Veamos qué pasa si ejecutamos esto. Errores. ¿Cuál es el error? Vamos a cancelar. ¿Cuál es el error? Acá en... acá tenemos... Claro, yo modifiqué esto. No tengo que pasarle el nombre porque el nombre lo estoy generando directamente dentro del método. Porque ya sabe el método lo que va a hacer. Ahí está, ahora sí. Bueno, esto no les conté. ¿Dónde estamos usando todo esto? Bueno, acá para probar todo esto que estuvimos haciendo, hay un método appPersona, una aplicación que maneja personas. Dentro del método main, lo que hace es crear una lista de personas y leer y escribir personas.getPersonas, personas.in. Y tengo estas personas. Y leer y escribir personas, escribir mayores de edad ordenados por edad. Le pasamos la lista de personas mayores de 30 y mayores de edad ordenadas por DNI. Vamos a pasarle mayores de 40 o de 35. Así tenemos dos diferentes. De 35 y ejecutamos este método. Bueno, aquí no tenemos nada por consola porque el resultado tendría que haber ido a parar a un... o sea, al sistema de archivos. En la carpeta del proyecto yo debería tener estos archivos. A ver. Carpeta del proyecto. El proyecto get personas. New, no. Propiedades. Esta es la carpeta del proyecto. No, acá no puedo ir. Así que voy a copiar todo esto. Copiar y vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Hacemos cd y esto que acabamos de pegar. Nos vamos hasta allá, hasta el proyecto get personas. Ponemos grande la terminal. Esta es la carpeta del proyecto ls. Ahí está. Se crearon estos. Bueno, hay mayores. Tengo estos. Vamos a borrar todos los csv. Vamos a hacer rm porque cosas que quedaron de probar. Asterisco.csv. Ahí está, ls, solo quedó personas.in y volvemos a ejecutar este. Vean lo que pasa aquí. Ahora tenemos mayores de 30 ordenados por edad.csv, mayores de 35 ordenados por dni.csv. Veamos si es cierto. A ver. Hagamos un cat del de 30. Me los muestra por aquí. A ver si es verdad. Mayores de 30 ordenados por edad. 32, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bien, o sea, cumplió con lo esperado. Me hizo un filtro y me los muestra ordenados por edad. A ver el otro. El otro sería de 35. Ahí está. A ver, mayores de 35 ordenados por DNI. Y acá tenemos que ver los DNI. 31, 32, 9, 35, 38. Perfecto. Ordenó por DNI. No podía fallar. Y ahí tengo esos archivos ordenados por coma. Fíjense si yo los quisiera abrir con un archivo de
con el, por ejemplo, el Excel, aunque acá no se va a poder, pero no importa. Vamos a abrir acá, por ejemplo, no sé cómo llamarlo desde consola, pero hacemos así y tenemos esta misma carpeta. Vamos a ir acá, pegamos la misma ruta. Acá está, mayores de 35 y mayores de 30 ordenados como fuera que quería yo, ¿no? Ahí los tenemos. Entonces, si por ejemplo yo acá les digo que lo abra, se ve chiquito, pero bueno, son los mismos archivos. Abrir con, y lo digo que lo abra con el LibreOffice Calc, que sería el equivalente del Excel. Me pregunta algunas cosas, el separador es coma o punto y coma, y lo va como a abrir. Lo abrimos y acá tenemos el Excel, lo vamos a poner más grande. Aquí tenemos, a ver un zoom. Aquí tengo zoom en algún lado. No sé, acá abajo. Si lo amplío, veamos que tenemos este que está acá. Es mayores de 35 ordenados por DNI. O sea, tenemos ordenado por DNI y tengo de a uno por cada uno de los de las personas. Para cada una de las personas como si fuera Excel. Esto es numérico. ¿Cómo puedo saber? Bueno, por cómo están alineados, ¿no? Fíjense que los apellidos están alineados a izquierda y los números a derecha. O sea que esto el Excel lo interpretó bien. Así que bueno, volvamos a la presentación. Hemos jugado con listas de personas, levantándolas desde archivo. Vamos a poner esto diferente. Aquí lo tenemos, así se ve más. Y acá quedó chiquitito el eclipse. Ponemos a ver el eclipse, lo ponemos de este lado. Ahí está. Bueno, entonces hemos trabajado bastante con listas y hemos podido imprimir desde las listas y obtener archivos ordenados de diferente manera a partir de collection.sort, de filtrar datos, etcétera, etcétera. Volvemos a la presentación y nos despedimos. Muchas gracias, nos vemos pronto. La segunda parte ya viene con mapas y pilas y colas.